Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a introducirnos al lenguaje SQL. Recordemos que para esta sección vamos a utilizar el software MySQL para hablar sobre bases de datos relacionales en específico. Así que comencemos. Dice que primeramente nos debemos de hacer la pregunta de qué es una base de datos. Y una base de datos es una colección electrónica de información diseñada para satisfacer unas determinadas necesidades. Dice que entre las características o ventajas que tiene una base de datos es que puede contener información de diversas fuentes, independientemente de que éstas surjan en áreas tan distintas como los recursos humanos, las finanzas, las ventas, el mantenimiento, el área de producción, etcétera. Dice que proporciona mecanismos para extraer rápidamente los datos a medida que las aplicaciones interactúan con el contenido y permite compartir información entre los distintos departamentos de una empresa. Dice también que las bases de datos están por todos lados. A nivel informático, existe básicamente en todo nuestro sistema, en todo nuestro alrededor. Ocurre desde que vamos a un supermercado y pasamos el código de barra en el mostrador con el cajero y obtenemos el precio que vamos a pagar. También cuando están en nuestros carnets los datos que nos identifican, todo eso es parte de una base de datos, nuestro nombre, que es un código único de registro, nuestro día de nacimiento, nuestro lugar de nacimiento, nuestra dirección. Todo eso hace que nuestros registros sean valores únicos. Y recordemos que siempre que estamos en internet, siempre que vamos a comprar algo, siempre que vemos una página web, siempre vamos a ver bases de datos, porque se maneja grandes volúmenes de información de una forma organizada, para este caso vamos a hablar de una estructura organizacional de estos datos de una forma puntual. Vamos a hablar de las bases de datos relacionales. Dice que las bases de datos relacionales se componen de tablas que a su vez están compuestas por campos, los cuales están formados por filas y columnas. Básicamente, podemos decir que en cada fila hay individuos únicos o hechos también, y también en las columnas se encuentran las variables que deseamos estudiar. Dice que las bases de datos relacionales tienen la ventaja de relacionarse entre sí sin necesidad de duplicar una gran cantidad de información. Y es ahí donde entra el lenguaje estándar por excelencia que tenemos hoy en día, que se trata de SQL, Structured Query Language, del cual tiene sus características. Dice que, como ya habíamos dicho, SQL es un lenguaje estándar de consultas en bases de datos relacionales. Cabe destacar esto porque existen bases de datos que son relacionales y que no son relacionales, y que permiten almacenar, manipular y recuperar datos dentro de las mismas. También está dentro de nuestras características la integridad de los datos, es decir, SQL y las bases de datos relacionales aseguran que los datos sean válidos, correctos y completos. Es decir, nuestra integridad, nuestra lógica de datos siempre va a estar íntegra cuando utilizamos el lenguaje SQL. La otra característica y también ventaja que tenemos con SQL es que es un lenguaje estandarizado. Es decir, que se puede desplegar implementaciones del mismo lenguaje en diferentes sistemas. Vamos a utilizar nosotros MySQL, pero también puede existir Postgre, que también es un gestor de base de datos bastante bueno. También está el de Microsoft, SQL Server, y también están las bases de datos de Oracle o Oracle Database. También, como otra característica, tenemos la sencillez y la claridad, porque este es un lenguaje claro
y simple, es de fácil comprensión, y esto lo vamos a ver cuando despleguemos los ejemplos de manipulación de datos en MySQL. Dice que también tiene flexibilidad. SQL es muy versátil a la hora de implementar soluciones y a la hora de definir diferentes formas de ver los datos. Vamos a usar gráficos, vamos a usar muchas formas intuitivas de cómo crear nuevas secciones de tablas, nuevos segmentos, crear buenas consultas que nos den soluciones en nuestro mercado. Por ejemplo, ya si hablamos más adelante de Business Intelligence, SQL es una parte fundamental para ello. Y esas serían sus características. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos que va a aceptar o los que va a trabajar SQL. Primero están los tipos de datos string, los cuales son tipos de datos de caracteres. Aquí tenemos una nomenclatura, una sintaxis de alrededor de 8 nomenclaturas, y vamos a ver cada una. Dice que char define un tipo de datos que tiene como máximo 255 caracteres y que tiene una cadena de longitud fija, es decir, donde está n va a ser nuestro tamaño de caracteres, es decir, nuestra longitud de dato, y esta va a ser fija, a diferencia del varchar, que nos dice que puede soportar 255 caracteres, pero la cadena de longitud es variable. Todos ellos se parecen mucho entre sí, sin embargo, cambia mucho el tamaño máximo de estos datos que son permitidos, y como también cambia es a partir de su tamaño máximo de longitud, también varía su peso. Vemos que acá text tiene 65.535 caracteres permitidos, pero con cada carácter se le suman 2 bytes. Ahora, si utilizamos medium text, vemos que todavía soporta mayor cantidad de datos, pero el peso de cada carácter sube a 3 bytes. Igualmente, cuando utilizamos long text, binary y bar binary, siempre va a variar el tamaño de esos datos. Recordemos que el tamaño en bytes no es muy relevante, sin embargo, cuando tenemos grandes cantidades de datos, por el orden de los miles o millones de datos, este tamaño de bytes se vuelve relevante, porque no es lo mismo trabajar con 100 datos que pesa cada uno 4 bytes, que trabajar con millones de datos que cada uno tiene ese mismo peso. Entonces la memoria de nuestro sistema, de nuestro servidor, de nuestras computadoras se ven afectadas, porque cuando utilizamos datos muy grandes se necesitan más recursos tecnológicos para poder abordar las consultas. Bien, continuamos con los datos de tipo numérico que no alcanzaron en la sección anterior, y vemos que están los bit, los tiny int, los small int, los medium, los int, los integer y los big int. Como vemos, esto es para números muy pequeños, enteros medianos, enteros estándar, equivalente a int, y número entero con o sin signo. Recordemos que acá pueden haber caracteres que tienen signo o caracteres que no tienen signo. Dentro de los numéricos, recordemos que la recta numérica tiene valores que van desde menos infinito hasta más infinito. Entonces estos son los valores que soporta. Tiny int, por ejemplo, va de 0 a 255 caracteres, o menos 128 a 127. Esos son los valores que existen dentro de estos tipos de datos numéricos. Y bien, por ejemplo, Tiny int tiene un valor de carácter muy bajo, puede ser del byte, mientras que Big int tiene un valor más costoso en cuanto al almacenamiento de estos datos. Entonces, en función de los datos que tengamos y de la memoria que nosotros queramos obtener, del rendimiento de los recursos que nosotros tengamos, vamos a ocupar una sintaxis u otra. Ahora vamos con los tipos de
datos numéricos con decimales. Vemos que están los decimales, los numéricos, fixed, float, double precision, y es básicamente lo que hemos venido hablando. Sin embargo, acá también juega un papel el almacenamiento y también el número de decimales y el número de enteros que se desea tomar. Mientras menores sean estas especificaciones, tendrán menores costos en los recursos informáticos, pero no tendrán mucha exactitud al momento de realizar las consultas. Por eso hay que optimizar el tipo de valor numérico que vamos a utilizar y de esta manera aprovechar los recursos. Tenemos esta otra sintaxis que no alcanzó en la anterior. Vemos que están los booleanos ahora, están los float y están los real. Vemos que todos tienen las mismas o casi las mismas descripciones porque básicamente se habla de lo mismo, sino que lo que varía es que el tamaño, como habíamos dicho, es lo variante. Ahora vamos con los tipos de datos de fecha, que básicamente es lo mismo que hemos trabajado a lo mejor en Excel. Los formatos de fecha, date, datetime, timestamp, time, year, básicamente son los formatos de fecha a los cuales queremos graficar, de los que queremos entender nuestros datos, nuestras tablas y realizar nuestras consultas a partir de estos valores. Y están los tipos de datos LOB, que básicamente son ficheros, son bases de datos que tienen una columna donde se almacena un fichero. Es el tipo que se suele usar cuando en un campo se guarda algo de tamaño muy grande. Por ejemplo, una imagen puede ser, o un archivo de texto, o un archivo que contiene una URL que va a un sitio externo. Entonces, esos son tipos de datos LOB. Y están los tiny lob, los blob y los medium blob, que básicamente hablan de lo mismo. Sin embargo, como vemos, también su tamaño de almacenamiento varía en función del tamaño de sus caracteres. Ahora, por último, para introducirnos a SQL, vamos a hablar sobre la normalización de las tablas. Vemos acá que tenemos una tabla que es conocida como una relación de estrella, porque pueden existir de estrella y de copo de nieve. Esas son los dos tipos de relaciones que podemos encontrar en SQL. Lo más natural, lo mejor, lo más intuitivo y lo menos costoso en términos informáticos es realizar la unión de todas nuestras tablas, las relaciones de nuestras tablas en forma de estrella. ¿Qué quiere decir? Tenemos una tabla de hechos en el centro, que en este caso sería personajes, y tenemos tablas que están rodeándola y que son las de dimensiones. Tablas de dimensiones son las que rodean las tablas de hechos, que por lo general es una tabla de hechos y varias tablas de dimensiones. Vemos que también dentro de personajes, que es nuestra tabla inicial, está una clave primaria y están varias claves foráneas. Es decir, la clave primaria es un campo que define como valor único a esa entidad. Entonces, una clave foránea puede ser también una clave primaria, pero puede tener valores faltantes, puede ser valores repetitivos también, y eso es lo que lo diferencia de la clave primaria, porque en la clave primaria no deben haber valores repetidos, sino que cada fila tiene un identificador único, y lo recomendable es que haya por lo menos una clave primaria en cada tabla, ya sea tabla de dimensión o tabla de hechos. Para ser más específico, decimos que la clave primaria consiste en una o más columnas cuyos datos contenidos son utilizados para identificar de manera única cada fila en la tabla. No contiene duplicados ni registros vacíos, solo puede haber una por tabla y se almacena en un índice.
Y tenemos la clave foránea, que es una o más columnas de una tabla que referencian a la clave primaria de otra tabla y pueden formar parte de la clave primaria. También eso es algo que debemos de notar, que pueden formar parte de la clave primaria y que pueden contener duplicados, incluso registros vacíos, y podemos tener varias por tabla. Es decir, la clave primaria única, la clave foránea puede ser varias dentro de una tabla. Y bien, eso sería todo por la clase de introducción. Vamos a empezar a hacer ejemplos en el próximo video y, y vamos a continuar con el aprendizaje de MySQL de una forma acelerada, que es el motivo principal de este curso, es conocer todos los principios de la ciencia de datos y aplicarlo de forma inmediata. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.